Bueno, pues vamos a ver ahora el método equals que también nos pide la implementación, la especificación de JPA nos pide que cuando definimos llaves primarias compuestas también tenemos que definir el método equals. Entonces, para que quede claro por qué es importante definir este método, lo que voy a hacer aquí es un test para ilustrarles qué problemas hay si no definimos el método equals en nuestras llaves primarias compuestas. Entonces, para esta parte me voy a ir aquí a la clase de inscripción DAO test. ¿Ok? Déjenme, voy a cerrar estas clases porque ya no las necesito. Entonces voy a abrir la clase de inscripción DAO test y teníamos pues este test de buscar inscripción. ¿Ok? Entonces, déjenme abrir esto que se vea más grande. Ahí está. Lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer otro test que va a ser para checar la consistencia de la llave primaria. Entonces, este test lo voy a poner antes de este, entonces este va a ser el 2 y este va a ser el test 1. Entonces vamos a llamarle public void revisar. Bueno, mejor vamos a ponerle consistencia llave primaria test. ¿Ok? Y pues recuerden que para que sea un test en JUnit tengo que poner la annotation test y aquí le voy a poner order 1 porque quiero que se ejecute al principio del test. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una llave primaria. Es más, lo que voy a hacer para ahorrarme un par de segundos, voy a copiar esta llave primaria de aquí. Ya sabemos por el test de hace rato que puede encontrar un artículo con ese ID. Entonces este sería nuestro primer ID. Le voy a poner aquí ID 1. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a pegar exactamente el mismo código, nada más que este va a ser el ID 2. Entonces si se fijan, estos dos objetos, el ID 1 y el ID 2, tienen la misma información, tienen la misma propiedad curso y la misma propiedad matrícula, los mismos valores. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros quisiéramos, bueno, es una de las cosas que son deseables cuando se está trabajando con estas llaves compuestas que se representan con objetos, es que si yo uso el método equals, si yo pongo id1.equals, id2, yo quisiera que el resultado de este método fuera verdadero, ¿sí? O sea, lo que nosotros queremos es que este método de id equals, cuando le pase una llave con ID2, sea verdadero. Recuerden que el método equals en Java lo que hace es que toma un objeto como argumento y compara si ese objeto es el mismo que este objeto con del que están invocando el método equals. Entonces, si quieren, primero ahorita voy a poner aquí un sout para que les muestre el resultado del equals. Entonces aquí voy a cortar este código, lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner el resultado de ejecutar este código, nada más para que lo vean en pantalla. Entonces vamos a ver esto. Ahorita primero voy a ejecutar el test con control F6. Entonces lo que vamos a ver es que, a ver, déjame pongo la salida. Entonces ahí ya terminó el programa. Y fíjense que aquí donde dice id1.equals, el texto de acá arriba, me dice que es falso. ¿Ok? Entonces eso no es algo muy deseable en estos tipos de llaves porque si se fijan, ambos objetos representan la misma información. ¿Sí? Y se supone que por definición, lo voy a poner aquí como un comentario, por definición, el método equals en Java debe dar true si los objetos contienen, o mejor dicho, si los objetos representan la misma información. Entonces, si se fijan, estos dos IDs representan la misma información, representan la misma llave primaria, pero su método equals me está dando false. ¿Ok? Bueno, y aquí también recuerden otra cosa, que no es lo mismo, no es lo mismo id1 igual a id2. Acuérdense que en Java, eso se ve en un curso básico, pero acuérdense que en Java, eh, cuando ustedes comparan dos objetos con el operador igual, lo que hace es que compara si estos objetos efectivamente son los mismos, o sea, si están apuntando a las mismas regiones en memoria. O sea, si en esencia son el mismo objeto en memoria. ¿Ok?
Eso es diferente de invocar el método equals. El método equals lo que hace es que compara, pueden tener dos objetos que estén guardados en regiones de memoria diferente, pero la información que contienen representan lo mismo. Entonces el método equals se usa para ello. Y pues es un detalle de que estas llaves primarias que definimos cuando invocamos el método equals, estas llaves primarias compuestas me están diciendo que aunque tienen la misma información, no me están regresando que son iguales. ¿Ok? Entonces esa es una de las otras condiciones que me pide JPA, que me recomienda JPA para definir una llave primaria compuesta. Entonces yo les comentaba que una de las condiciones que nos pide es que implementemos la interfaz public, bueno, que implementemos la interfaz serializable y que la clase sea public, pero que además debemos implementar los métodos hashcode y el método equals, que es el que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para que este método equals quede bien definido en nuestras llaves. Entonces me voy a ir aquí a inscripción pk, en inscripción pk, y aquí en inscripción pk entonces lo que tengo que hacer es, básicamente lo que tengo que hacer es sobreescribir el método equals. Entonces recuerden que estos métodos, el método equals, el método hashcode, el método toString, que es algo que les había comentado en clases anteriores, todos esos métodos se heredan de la clase object. De manera implícita todas las clases en Java se extienden de la clase object. Entonces esta clase inscripción pk también hereda esa clase object. Digo, hereda los métodos de la clase object. Entonces, en particular esta clase pues heredó el método, voy a ponerlo aquí, equals. ¿Sí? Entonces si se fijan nada más con escribir la palabra equals y darle control espacio ya me autocompleta este código. Entonces el método equals lo heredo del padre que es object, pero en este caso lo que voy a hacer es sobreescribir el método equals. Entonces lo voy a poner aquí como comentario. Sobreescribimos este método para asegurar consistencia en las llaves compuestas. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que lo que nos dice el método equals, porque también el método equals debe seguir ciertas reglas. Entonces estas reglas las puse en la diapositiva 106. Déjenme hago esto más grande. En las diapositivas 106 puse que cuáles son las reglas que también deben seguir los métodos equals. O sea, estos métodos ustedes no los pueden definir de manera arbitraria. Tienen que apegarse a ciertas convenciones que les pide Java para que su información sea consistente. Entonces, cuando ustedes sobrescriben el método equals, equals debe de cumplir las siguientes reglas. Debe de cumplir que si al método equals le pasan un objeto del tipo null, el resultado siempre debe de ser falso. ¿Ok? Y también debe de cumplir que el método equals debe de ser una relación de equivalencia. Tiene que ser simétrico, reflexivo y transitivo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso en código. Si es que no habían visto estos conceptos, de qué es esto de una relación de equivalencia, ahorita lo vemos en código. Entonces vamos por partes. Vamos a hacer que este método equals que estamos sobreescribiendo cumpla estas propiedades. Entonces, para ello, pues lo primero que tengo que hacer aquí, entonces es que, si se fijan, el método equals, ¿sí?, recibe de manera general un objeto aquí que dice obj. Bueno, es una variable obj que es del tipo object. Y este objeto, lo que tenemos que hacer aquí es que primero tenemos que revisar si este objeto es null o si es o si efectivamente es del tipo de inscripción pk, ¿sí? Porque podría ser que en este método, cuando nos pasen el argumento del método equals aquí, podría ser que en este método equals no nos pase ni siquiera una variable que sea del tipo inscripción pk. Nos podrían pasar incluso un entero, una cadena o lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es checar con un if si este objeto que nos están pasando, si objeto es una instancia de inscripción pk. Inscripción pk. Entonces, pero nosotros lo que tenemos que hacer es que esto tiene que regresarnos falso si este objeto es nulo o si no es una instancia de este objeto inscripción pk. Entonces por ello mismo aquí voy a poner un signo de admiración, ¿sí? Entonces aquí básicamente la condición es que si es nulo o si no es
una instancia de inscripción PK, entonces debemos de regresar falso. ¿Sí? Si se fijan aquí, yo no estoy checando la condición de que el objeto de manera explícita sea null. Afortunadamente, cuando usamos este operador instance of, si ustedes le pasan si el objeto es nulo, inmediatamente les regresa falso como resultado. Y si el objeto no es nulo, pero no es una instancia de este tipo de objetos de inscripción PK, también me va a regresar falso. Entonces ahí ya estoy cumpliendo esta primera condición de que el objeto debe de ser, si me están pasando un objeto nulo, debe de ser falso. También estoy cumpliendo la condición de que checo también que este objeto sea efectivamente del tipo inscripción PK. Entonces cuando yo llego a esta línea de aquí, significa que no me salí en este if. Y en esta parte pues ya puedo hacer una conversión de este objeto a un objeto del tipo PK. Entonces aquí ya puedo hacer básicamente lo siguiente. Puedo poner inscripción PK id2 va a ser igual a objeto. Y aquí lo vamos a transformar con un casting, haciendo un cast que sea inscripción PK. Entonces ahí está. Recuerden que de sus cursos básicos de Java, si un objeto está en el mismo árbol de herencia que otro objeto, ustedes pueden convertir los objetos que estén en ese árbol de herencia con este operador cast. Entonces aquí estoy convirtiendo el objeto a un objeto, una variable id2 que es del tipo inscripción PK. Pero eso lo puedo hacer a raíz de que yo ya pasé este if. A raíz de que ya pasé este if, yo ya sé que este objeto efectivamente es del tipo inscripción PK. Entonces una vez que ya tengo eso, lo que tengo que hacer ahora es que tengo que asegurar que esta comparación sea una relación de equivalencia. Es decir, tienen que cumplir estas propiedades, ¿ok? Ahorita vamos a entrar a detalle a qué significan esas propiedades, pero en esencia lo que significan aquí en código es que lo que nosotros queremos es que en esencia, si dos objetos tienen la misma información, en este caso, como en este ejemplo id1 y id2 tienen la misma información, queremos que nos regrese true. Y si no tienen la misma información, nos va a regresar false. A eso básicamente se resume esto. Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer aquí para asegurar esa condición es que del objeto actual que estamos evaluando, le voy a poner aquí como inscripción PK id1 va a ser igual a this. O sea, acuérdense que este keyword this se refiere a la clase en la que estamos trabajando. Entonces, cuando en una instancia de esta clase ejecuten el método equals va a recibir un argumento, ese argumento va a ser id2, y la clase actual en la que estamos trabajando, de la que estamos invocando este método equals, va a ser este this. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que yo necesito checar que la matrícula de id1 sea la misma que la matrícula de id2, ¿sí? Pero eso básicamente implica checar que, implica revisar que matrícula no sea null y que id1 matrícula sea igual a id2 matrícula. Ok, eso básicamente es lo que tenemos que hacer con matrícula, y también lo tenemos que hacer eso mismo con otra propiedad que es curso. Entonces, si lo hiciéramos aquí con código, serían un par de líneas un poco extras. Tendríamos varias líneas porque teníamos que checar que las matrículas no sean null de id1 y luego la de id2 que tampoco sea nula, y luego checar que son iguales. Entonces aquí más bien sería revisar matrícula revisar que id1 matrícula no sea null, y también id2.matrícula no sean null. Entonces todo esto se va a atascar de condiciones si ponemos este código. O sea, si checamos primero que ambas matrículas no sean nulas y que sean iguales, y luego tenemos que hacer lo mismo con el curso, que los cursos, ambas propiedades no sean nulas y que sean iguales. Entonces, para ahorrarnos un par de líneas, lo que tiene Java es una clase de utilidad que se llama Objects. Me parece que se llama Objects, sí, es Objects. Y Objects tiene este método especial que se llama equals, ¿sí? Y equals lo que hace es que básicamente hace esta operación de revisa que los dos objetos no sean nulos y revisa que sean iguales.
Si se cumplen ambas condiciones, regresa true. Entonces, por ello mismo aquí voy a poner id1.getMatrícula y id2.getMatrícula, ¿sí? Entonces, esto mismo lo tengo que hacer con curso. Entonces, aquí básicamente tengo que copiar este código. Le voy a poner un AND y voy a ponerle que id1 voy a obtener su curso, getCurso, y id2 voy a obtener también su curso, getCurso. ¿Okay? Y el resultado de toda esta condición la voy a guardar en una, es lo que voy a regresar. No lo voy a guardar en una variable, lo voy a regresar tal cual. Entonces voy a poner return el resultado de esta evaluación. Entonces realmente lo que está haciendo este código de aquí es que está revisando que las matrículas no sean null y que sean iguales, pero también está revisando que el curso que no sea null, y que también sean iguales. Es lo que está haciendo en esencia este código que puse aquí abajo. Y si esa condición se cumple, pues el regreso de lo que va a regresar este valor, lo que va a regresar este return va a ser un valor true. Si no, va a regresar el valor booleano false. Entonces, si alguna de esas condiciones no se cumple. Entonces, les repito, esta clase objects con este método equals la estoy utilizando porque básicamente me permite ahorrarme un par de líneas. Si se fijan, este método equals de esta clase objects, déjenme lo pongo otra vez. Ahí está. Entonces, este método equals lo que hace básicamente es que recibe dos objetos, los compara que no sean nulos y que sean iguales. Entonces nos estamos ahorrando un par de líneas al usar directamente esta clase de utilería equals. Podríamos hacer lo que hace esta clase equals, este método equals nosotros a manita, pero al usar este método nos estamos ahorrando un par de líneas. Entonces ya con esos cambios estamos asegurando que el método equals cumpla los requisitos, que son de que debe regresar falso cuando es null y debe ser una relación de equivalencia. ¿Okay? El que sea una relación de equivalencia se los voy a ilustrar básicamente aquí en el test. Entonces primero vamos a checar que se cumpla la condición de null. Revisamos que se cumpla la condición de que a.equals null debe ser igual a falso. Entonces eso lo voy a hacer aquí con un assert null, ¿sí? id1.equals equals null. Perdón, aquí tengo que cambiar el método. El assert tiene que ser assert true. Perdón, assert false. Me estaba equivocando. Entonces, miren, lo que estoy haciendo aquí es que de la llave id1 le estoy pasando en su método equals un valor nulo. Lo que me dice la especificación es que el método equals debe regresar con un null, debe regresar un valor de false. Entonces, si está bien definido el equals, aquí lo que debe de ocurrir es que este assertion va a checar que efectivamente este método equals esté regresando un valor falso. Si no, pues desde aquí ya va a tronar el test. Entonces, voy a ejecutar el código. Shift F6, digo Control F6, nada más para checar esta parte y ahorita revisamos a qué me refiero con lo de la relación de equivalencia. Entonces ahí se está ejecutando y fíjense que el código terminó sin ninguna falla. Entonces se está cumpliendo la primera condición del equals. Las otras condiciones que son, revisamos que equals es una relación de equivalencia. La relación de equivalencia es un concepto matemático, pero en esencia lo que dice aplica para cuando ustedes definen relaciones. Y en este caso, en el equals específicamente significa lo siguiente. Significa que se cumpla la propiedad reflexiva. Entonces la propiedad reflexiva en esto básicamente significa que queremos que se cumpla lo siguiente. Queremos que bueno, lo voy a poner aquí en código. Queremos que id1.equals id1, queremos que esto sea
verdadero. Entonces revisamos que esta condición sea verdadera. O sea, si se fijan, lo que significa esto es que cuando yo comparo un objeto consigo mismo, como el objeto, como lo estoy comparando consigo mismo, pues tienen la misma información, entonces me debe de regresar que la condición es verdadera. El equals me debe de regresar verdadero. Estaría súper mal que si yo comparo un objeto consigo mismo, de entrada me dé que no es el mismo objeto, que no contiene la misma información. Entonces es lo que estamos checando en esta propiedad reflexiva. Entonces revisamos con un assertion del tipo true que se cumple esta condición. Entonces eso es básicamente lo que estamos revisando aquí. Y la otra propiedad es la propiedad simétrica. Propiedad simétrica. Y lo que me dice esta propiedad simétrica es que se debe de cumplir que si id1.equals id2 es true, entonces se debe de cumplir al revés también. Se debe de cumplir que id2.equals es con id1 también es true. ¿Ok? Entonces básicamente esto significa que se debe de cumplir el siguiente assertion. Se debe de cumplir que, como ya sabemos que este es verdadero, no, perdón, tiene que ser aquí. Assert true, debe de cumplirse que id1.equals id2, ¿ok? O sea, si yo comparo el id1 con el objeto id2, me debe de decir, como ambos objetos representan la misma información, me deben de regresar que esto es true, ¿ok? Pero según esta condición de simetría, si yo comparo dos objetos y me dan que es true, entonces si comparo los objetos al revés, es decir, si ahora uso id2 para comparar id1, esto también me debe de regresar que es true, ¿ok? Entonces voy a ejecutar este test nada más para que chequen hasta este punto no está fallando nada. Entonces control F6. Entonces lo que vamos a verificar aquí es que se está cumpliendo la condición de reflexividad y la condición de simetría al definir nuestro equals. Entonces ahí terminó, me dice que no hubo ninguna falla. Y ya lo último sería checar que la propiedad transitiva. La propiedad transitiva sería lo siguiente. Es básicamente que si id1.equals con id2 es true, y si id2.equals otro id3 es true, entonces se debe de cumplir que id1.equals id3 también tiene que ser true. Esa es la propiedad transitiva. O sea, si se fijan, me dice básicamente que si tienes tres objetos y comparas el primer objeto con el segundo y son lo mismo, y luego comparas ese segundo objeto con un tercer objeto y son lo mismo, entonces se debe de cumplir que el primer objeto con el tercero deben de ser también lo mismo. Esa es la propiedad transitiva. Es una definición matemática, pero se usa aquí en Java también para asegurar la consistencia de datos. Entonces aquí básicamente lo que tengo que hacer para checar esta propiedad es definir aquí una tercera llave. Entonces voy a poner aquí id3. Aquí está, id3. Y este id3 es el que voy a utilizar aquí. Entonces básicamente esto es checar que pues se debe de cumplir esta condición. O sea, si se fijan, aquí ya nada más voy a checar que se cumpla esta de id1 equals id3. ¿Sí? Porque previamente yo ya sé que al pasar estos tests, bueno, no, vamos a ponerlo aquí porque si no va a ser un poco confuso. Básicamente lo que estamos checando aquí, entonces es la propiedad transitiva. Entonces voy a poner id equals id2. Luego tengo que checar que id2 sea igual a id3. Y por la propiedad transitiva se debe de cumplir, por transitividad, se debe de cumplir esta siguiente propiedad, que id1 sea igual a id3. Entonces voy a ejecutar este test.
Entonces ahí ya nada más estamos checando que al definir este equals también se cumpla la propiedad de que sea transitiva. Entonces ahí se está terminando el test y me dice que no hubo ninguna falla, ¿sí? Entonces ahí ya está bien definido nuestro método equals. Nuestro método equals, como pueden ver, debe de cumplir que sea una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es básicamente que sea simétrico, reflexivo y transitivo. Y eso lo pudimos asegurar básicamente de hacer este código de aquí, que es, checamos que a propiedad por propiedad que no sean nulos y que sean iguales. Y eso lo podemos hacer, bueno, lo podemos hacer ahorrándonos un par de líneas de código usando este método equals. Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio para que ustedes puedan repasar esta parte. El ejercicio, las instrucciones del ejercicio los voy a poner en el siguiente video. Bueno, y antes de hacer eso voy a subir estos cambios. Entonces, estos cambios ustedes los van a poder encontrar en el repositorio con el siguiente mensaje. Otra vez clase 3 de abril 2020. Ejemplo, método. Ejemplo, método equals. Y con este mensaje van a poder encontrar estos cambios. Entonces ahora sí vamos a ver el ejercicio.